Recuerden que los hidratos de carbono, de acuerdo a su clasificación, pueden ser monosacáridos, aquellos que están formados por una sola molécula de azúcar. Los oligosacáridos, aquellos que están formados por pocas moléculas de azúcar. Nosotros habíamos visto con 2 o con 3. Y por cada unión, si ustedes recuerdan, se perdía una molécula de agua. Los polisacáridos. ¿Se lo voy a dar? Entonces, ¿qué son los polisacáridos? Son hidratos de carbono formados por muchas moléculas de monosacáridos. Por cada unión se pierde una molécula de agua. Por lo general han perdido el poder edulcorante. Han perdido el poder edulcorante. A ver, para que recuerden, por cada unión se pierde una molécula de agua. ¿Cómo podemos calcular si son muchas moléculas de agua? Por ejemplo, 1500 moléculas de agua, 1500 moléculas de monosacáridos. ¿Cuántas moléculas de agua se pierden? Es muy sencillo. Ya les dije cómo, pero quería hacerles recuerdo. Voy a poner un número más corto para que se den cuenta. Si hay un polisacárido que está formado por 100 monosacáridos, por cada unión se pierde una molécula de agua, ¿ya? Entonces, si este es un polisacárido formado por 100 moléculas de monosacáridos, ¿cuántas moléculas de agua se pierden? 99. Si es 1999, o sea, calculen -1 nada más, del número que sea, -1. Acuérdense, si tenemos acá un monosacárido para formar un disacárido, acá otro monosacárido, al unirse estos dos, se pierde una molécula de agua. Entonces, si hay 2 monosacáridos, pierden una molécula de agua. Si hay 3 monosacáridos, ¿cuántos se van a perder? 2. Si hay 4, 3. Si hay 5, 4. Si hay 10, 9. Si hay 100, 99. Si hay 1000, 999. Bien. Hemos indicado también como característica de que han perdido el poder edulcorante. ¿Qué quiere decir? Los monosacáridos y los oligosacáridos son dulces, tienen poder edulcorante. Los polisacáridos han perdido en su mayoría el poder edulcorante. ¿Qué quiere decir? Que en su mayoría ya no son dulces. Hay excepciones, pero la mayoría ya han perdido el poder edulcorante. Ahora, ¿cómo podemos clasificar a estos polisacáridos? Si son de origen animal o son de origen vegetal. Si son de origen animal o son de origen vegetal. Cada uno de estos
los que son de origen animal y los que son de origen vegetal van a tener también una subclasificación, pero esa subclasificación va a ser exactamente igual. Los polisacáridos de origen animal pueden ser estructurales o pueden ser de reserva. Los polisacáridos de origen vegetal, ¿cómo pueden ser? Estructurales y de reserva, exactamente igual. Bien, entonces vamos a ir viendo los polisacáridos de origen animal estructurales. Tenemos a la quitina. Tengan en cuenta que estamos viendo de origen animal. Tenemos a la quitina. Es un polisacárido responsable de la dureza de algunas estructuras protectoras de los animales. Como los insectos, crustáceos, artrópodos. Bueno, fíjense, estamos viendo estructurales. Su nombre nos dice, aunque sea redundante, forma parte de la estructura de algunos animales, en particular animales más inferiores. No son animales mamíferos, en realidad son animales como los insectos. Los insectos, a diferencia de los mamíferos, de los animales superiores, tienen la estructura dura de la cual forma la quitina en la parte más externa. Nosotros como mamíferos vertebrados tenemos las estructuras duras internas, los huesos, ¿ya? El esqueleto lo tenemos por dentro. En cambio, los insectos tienen un exoesqueleto. ¿Qué quiere decir exoesqueleto? Su esqueleto es por fuera. La parte dura de su estructura es por fuera. Por eso que cuando pisamos algún bichito de estos, crepitan, suenan, ¿no? Eso es porque se ha quebrado la parte dura. Pero no solamente en los insectos, en los artrópodos, en los crustáceos, parte de lo que podría ser inclusive un caracol, los moluscos también. Antes se decía que también eran los quelonios. ¿Cuáles eran los quelonios? Ahora ya no, por si acaso. Se indica que no. Era la caparazón de las tortugas. Los quelonios son las tortugas. Ya no estarían considerados como componente fundamental de la caparazón de la tortuga, la quitina. Esta quitina, a ver si alguna vez también conversamos de otra cosa parecida con ustedes, no se vayan a enojar conmigo en esta materia porque después nos vamos a encontrar en otra, así que aguanten un momento. Hay una sustancia que se llama el LSD, que es la dietilamida del ácido lisérgico. Este LSD, cuando tengan que ver, dice LSD
25, así dice, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso LSD 25? Quiere decir que un científico, pero genial, como era Albert Hoffman, ¿ya? Descubrió, si se quiere, o cristalizó esta sustancia, la dietilamina del ácido glicérico, sacando de una variedad de hongos que se llamaba cornizuelo de centeno. ¿A qué viene todo esto? Que él es el que ha podido describir ya toda la composición de la quitina. Él ha descrito toda la composición química de la quitina. ¿Y saben qué le han puesto de nombre? Quitina 5. ¿Y saben por qué? Este famoso personaje tuvo 25 descubrimientos, imagínense, y dentro de su modestia, ninguno le puso su nombre ni nada por el estilo. ¿Qué le puso? Números. Su primer descubrimiento, que era 1, su segundo 2, 3, 4. La quitina era el 5. La sintetización del LSD era el 25. Y le puso solamente los números, nada más. Bueno, entonces ya hemos visto un polisacárido estructural de origen animal, la quitina. Ahora, un polisacárido estructural de reserva. Seguimos de origen animal. Es el glucógeno. El glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de reserva de origen animal que se encuentra almacenado principalmente en el hígado. El mismo que, para ser aprovechado, por el organismo, debe transformarse en glucosa. Debe transformarse en glucosa. Fíjense qué interesante esto, porque hasta relativamente hace poco tiempo atrás era motivo de controversia, porque decían que esta era una solución para evitar una complejidad de la diabetes. Pero posteriormente, cuando ya pasaron los años, se vio que no había sido tanto. Me explico. ¿Qué se llama la prueba para saber si hay azúcar en la sangre? Glicemia o glucemia, ¿sí? Quiere decir, en particular, glucosa en la sangre. La glucosa es una variedad de azúcar, la más sencilla dentro de los monosacáridos, la glucosa. Ahora, miren ustedes, cuando la glucosa entra a la sangre, ya, se queda en la sangre y tiene que ser aprovechada como fuente energética inmediata por el organismo.
Es decir, si han consumido mucho azúcar y la insulina no la ha podido deshacer, la cantidad de glucosa va a salir alta y vamos a decir, esta persona tiene diabetes porque tiene mucha glucosa dentro de la sangre. Bien. Resulta que cuando una persona ha sufrido un accidente, está muy débil, ¿ya? Antiguamente se le daba una sustancia en suero para reanimarla un poquito, ¿ya? Y que era la levulosa o azúcar invertida, ¿ya? La levulosa o azúcar invertida. ¿Y por qué le daban? Miren esto. ¿Por qué le daban? Porque la levulosa, ¿ya? Otra variedad de azúcar, no iba a la sangre. Es decir, no aumentaba la cantidad de glucosa en sangre, sino que iba directamente al hígado y se almacenaba. ¿Como qué? Como glucógeno. Se almacenaba, ¿ya? Entonces, miren el riesgo que se corría. Cuando una persona llegaba a una emergencia grave, había que levantarle el ánimo porque estaba pues totalmente inconsciente, ¿ya? Pero no le podían poner glucosa, que era lo ideal, porque no sabíamos si esa persona era diabética o no. Imagínense que era diabética, está inconsciente, pónganle azúcar, glucosa, y le ponían glucosa y lo mataban. Entonces, para eso había otro tipo de azúcar que se llamaba invertida, la levulosa, que le colocaba para levantarle el ánimo, mejorar su estado general energético, ¿ya? Pero no entraba al torrente circulatorio, sino se almacenaba en el hígado. Una maravilla. Entonces, como se iba directamente al hígado, no aumentaba la cantidad de azúcar en la sangre. Pero después, con el tiempo, que eso era lo que no se estudió, ese azúcar que se almacenaba como glucógeno, reserva, como glucógeno en el hígado, cualquier momento regresaba a la sangre porque se utilizaba y regresaba a la sangre transformándose de glucógeno en glucosa. Así que si entraba un montón de azúcar invertida al organismo y se quedaba en el hígado, algún momento tenía que salir. Y eso es lo que no se dio, no se estudió. Entonces, si ese momento no producía aumento del azúcar, al poco tiempo, cuando tenía que salir, igual iba a ir a la sangre y por lo tanto iba a aumentar la cantidad de glicemia en la sangre. Entonces, ese es el polisacárido de origen animal de reserva. Ahora veremos los polisacáridos de origen vegetal, primeramente estructurales. Cuando escuchen el término estructurales, quiere decir el que va a dar forma, va a dar estructura a las porciones, en este caso de los vegetales. Y este otro anterior era la porción estructural de los animales. Entonces, dentro de los polisacáridos de origen vegetal que sean estructurales, tenemos la celulosa y el silano. La celulosa y el silano. La celulosa es un polisacárido estructural considerado el más abundante en la naturaleza.
forma parte de la estructura de toda célula vegetal. Constituye la fibra en la porción de los comestibles de los seres vivos, perdón, de los seres humanos, no vivos, de los seres humanos, y la más importante fuente de alimentación de los herbívoros. Fíjense la importancia de este polisacárido estructural. Y alguna vez les hicimos la comparación. ¿Cuál es la estructura más externa de una célula animal? ¿Cuál sería? La pared celular. La membrana. Membrana plasmática o membrana celular. Esa es la estructura más externa de toda célula animal. Ahora, ¿y qué ocurre en la célula vegetal? La célula vegetal tiene la membrana plasmática, pero por fuera de la membrana plasmática tiene una pared rígida formada por 3 capas, y esta pared rígida se llama Pared celular. pared celular. Entonces, miren la gran diferencia. En el microscopio, fácilmente, sin tener mayor conocimiento, podemos identificar una célula animal de una célula vegetal. La célula animal tiene la membrana, la estructura más externa, que es elástica, muy movible y todo. En cambio, una célula vegetal, sin que les digan, esta es célula vegetal o animal, si ven que tiene una membrana y por fuera una estructura rígida, generalmente cuadrada, ¿ya? No es esa forma como tiene la membrana, esa estructura rígida está formada en su mayoría por celulosa. Ahora, ¿se puede imaginar qué cantidad de celulosa hay en el mundo? Si una planta tiene raíz, tallo, hoja, flor, fruto, semilla, todas las células de la planta tienen pared celular. ¿Y cuánta cantidad de plantas existe en el mundo? Ya se puede imaginar la cantidad de celulosa que existe. Ahora bien, esta celulosa, como alguna vez ya habíamos comentado, para nosotros como seres humanos, para poder aprovechar los hidratos de carbono, tienen que llegar primero a formarse monosacáridos. Primero tienen que llegar a formarse monosacáridos, y dentro de los monosacáridos en particular tienen que formarse la glucosa. ¿Por qué? Porque a partir de la glucosa empieza todo el proceso degradativo. Ahora bien, ¿qué pasa con la celulosa en el ser humano? Esta celulosa es un polisacárido estructural.
comienza el proceso degradativo y esta celulosa se va a degradar en estructuras más simples, ¿ya? Va a llegar a formar, miren esto, la celulosa al degradarse, al hacerse más pequeñita, va a llegar a formarla, que lo tienen anotado, Celulose. la celobiosa, ¿ya? ¿Qué es la celobiosa? Un disacárido, ¿ya? Nos falta un paso más. De disacárido a monosacárido nos falta un paso y una enzima que se llama la celobiasa. El ser humano no tiene esta enzima, no tiene la celobiasa. Por lo tanto, la celulosa no llega a formar monosacárido, no llega a formar glucosa. Por lo tanto, habiendo tanto en el mundo, no nos sirve de alimento para nosotros. ¿Para qué nos sirve? Como fibra. Y como fibra no es alimento para nosotros. Nos sirve para dar volumen a las sustancias de desecho y nos sirve para dar movimiento al intestino. Alguna vez les hice esa comparación. ¿Por qué siempre se dice que es mejor, por ejemplo, el pan hecho con harina integral, ¿ya? El arroz integral, porque es mejor? Y miren ustedes, para que comprendan la diferencia. Un horneado de 100 gramos con harina integral. Un horneado de 100 gramos con harina purificada. La harina más blanca, la harina 4 ceros, que viene en ser harina, esta es la harina más blanca. Cuando ingresa, esta harina ya ha sido elaborada, ya ha sido mezclada y llega al organismo y los 100 gramos va a entrar al organismo. Si no hacemos ejercicio, se nos acumula, aunque sea hidrato de carbono, como grasa, se nos acumula, ¿ya? Ahora, si la persona hace mucho ejercicio, le sirve, pero si no, se nos va a acumular los 100 gramos de esta harina. Ahora miren, los 100 gramos, un horneado de 100 gramos con harina integral, la harina integral tiene todavía dentro de su estructura, por eso si han visto la harina integral, tiene chala, tiene, ya no es ese color blanquecino, es un color medio gris. El arroz integral no es el más blanco, es más bien un poquito de color crema. ¿Por qué? Porque tiene todavía parte de su propia estructura, no lo han pegado totalmente, como si estuviera con chala. Entonces, come 100 gramos, ¿ya? Come 100 gramos. Pero esa parte de la harina integral va a significar más o menos el 30%. Lo que quiere decir que esta persona va a comer un pan de 100 gramos y solamente le va a servir 70 gramos. El resto es la fibra que la va a eliminar de la misma forma que ha entrado. No sufre ningún cambio porque no tenemos la enzima que la va a cambiar. Entonces va a volver a salir. Pero, ¿qué función desempeña? Siempre dicen, con fibra ayuda a la digestión. Sí, porque como es un aumento, acá 100 gramos y 100 gramos, pero solamente 70 vamos a aprovechar, esos 30 gramos extras va a servir para que haga volumen en el cuerpo, en el intestino, y ese volumen nos va a dar primero sensación de saciedad, nos va a dar. Y segundo, va a favorecer, como está hinchado, va a favorecer para que el peristaltismo, el movimiento del estómago, que los movimientos del estómago vayan apresurándose, vayan más rápido y por lo tanto facilita la evacuación. Pero de alimento no nos sirve nada porque no puede llegar a transformarse la celobiosa en glucosa.
Por eso que no nos sirve. Pero se darán cuenta cuán importante es para los rumiantes, para las vacas. ¿Qué es lo que comen las vacas durante todo el día y todos los días de su vida? ¿Comen carne? ¿No? Son rumiantes herbívoros, comen hierba. ¿Y la hierba qué tiene? Cualquier cantidad de celulosa. Pero a ellos sí les sirve porque pueden desdoblar. Bueno, ahora tenemos otro polisacárido estructural de origen vegetal. El silano, con X. Tienen también anotado. El silano es estructural, recuerden, forma parte de la morfología, de la forma y de la estructura de algunas porciones de la célula. Si la celulosa estaba formada por moléculas de glucosa, glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, va a formar un polisacárido que se va a llamar celulosa. La glucosa es una exosa, recuerden. Pero resulta que también hay otra estructura monosacárido que es la silosa. La silosa, ¿qué es? Un monosacárido pentosa. ¿Cuántos átomos de carbono? 5. La glucosa es una hexosa. ¿Cuántos átomos de carbono? 6. Entonces, lo mismo que hemos mencionado en la celulosa. Una glucosa más otra glucosa más 100 más 1000 glucosas nos va a dar la celulosa. El silano es también la unidad monomérica. Una silosa más otra silosa más 100 silosas más 1000 silosas, ¿qué nos va a dar? El silano. Pero hemos dicho que es la porción dura, la porción estructural. ¿Pero en qué forma el silano? La madera, porción dura de algunas partes de los vegetales. La madera está formada por unidades monoméricas como la silosa, que al repetirse forman el silano, y el silano es el principal componente de la madera. Ahora, el polisacárido estructural. Polisacárido de reserva. Polisacárido de reserva. ¿Qué se llamaba el polisacárido de reserva de origen animal? Glucógeno, de origen animal, es el glucógeno. Así como las estructuras animales tienen una sustancia de reserva que es el glucógeno, las estructuras vegetales también tienen una estructura de reserva que es el almidón. En las vegetales es el almidón. Es el almidón. Es un polisacárido de reserva de origen de origen vegetal, que se encuentra en las raíces, en los tubérculos, en los rizomas, en las semillas
La mayoría de estos han perdido el poder edulcorante. Bueno, fíjense ustedes, algo práctico, ¿ya? Si nosotros quisiéramos hacer ejercicio, ¿el almidón es un hidrato de carbono o no? Sí, es un hidrato de carbono. Pero ningún entrenador, nadie, le va a decir, como va a tener un campeonato, va a tener una competencia hoy día, ¿ya? No le va a decir, coma yuca, coma papa, coma cereales. ¿Por qué? Si es un hidrato de carbono, sí, pero es un hidrato polisacárido. Quiere decir que es muy complejo. Se puede aprovechar, pero para poder aprovechar tiene que degradarse, ¿hasta dónde? Hasta formar glucosa. Ahí sí se aprovecha. Entonces, la persona que va a hacer ejercicio, come papa, yuca, ya voy a hablar un poquito de eso, come, le va a servir para rellenarse, para saciarse, pero no va a aprovechar nada para el ejercicio, nada. ¿Qué es lo que se les da a los deportistas? Caramelos, se le puede dar agua con azúcar, porque eso es un monosacárido o disacárido que inmediatamente va a comenzar a degradarse y a producir energía. Pero nadie le va a dar eso que hemos mencionado. Bueno, entonces, a ver, ¿la yuca es una raíz? Sí. ¿O es un tubérculo? Es una raíz. La papa es un tubérculo. Ahora, les decía que hay algunos hidratos de carbono polisacáridos de reserva que son todavía dulces. El camote. Y hay otro producto que no tenemos la cultura culinaria de comer, pero que es excelente fuente de alimentación y es dulce. Están queriendo introducir recién, pero en otras partes sí se utiliza con bastante frecuencia, porque al ser dulce es un poquito más fácil de asimilar. No sé si han escuchado, se llama yacón. Es un producto que hay en el Brasil y que es muy bueno, que todavía no ha perdido el poder edulcorante. Pero los demás, los cereales sí. Pero fíjense que por acá, no sé dónde hemos puesto, que está en los tubérculos, en las raíces, en los cereales, en las semillas y en los rizomas. ¿Qué son los rizomas? Las características propias de la naturaleza, cuando uno siembra banana, plátano, guineo, gualele, todo eso es lo mismo, son variedades simplemente, es lo mismo. Su nombre científico de todas ellas es Musa paradisiaca, ese es el nombre de todos. Como anécdota, acá en Bolivia hay lo que llamamos la banana o el plátano de freír, ¿sí? Uno especial. En otras partes les llama la atención la banana para freír, para la comida, ¿ya? Entonces tienen diferentes variedades. Ahora, dentro de las particularidades, cuando hay una planta de banana, de plátano, sale un racimo, sale un solo racimo. Cuando ese racimo está cargado, está maduro, hay que cortar el racimo
¿ya? Se lo saca, pero esa planta no sirve de nada ya. Se perdió la planta. Es un racimo y nada más. Es más bien es perjuicio, porque la planta va a seguir viva y va a estar consumiendo gran cantidad de nutrientes para seguir viva, pero no va a dar un fruto más. Entonces lo que se hace, después de sacar, puede ser a los pocos días, desde la raíz se corta. Pero si ustedes han estado en contacto con esta planta, cuando comienza a crecer una planta, alrededor de esa planta comienzan a crecer otras plantitas pequeñas. Comienzan a crecer. Una vez que se corta la planta grande que ya no sirve, esas plantitas pequeñas ya van a tener mucho más nutriente, comienzan a crecer. ¿Y qué hay que hacer? Dejar que una o dos nada más sigan creciendo y las demás se cortan, porque esas demás están quitándole nutriente a las otras plantas. Entonces se deja crecer eso. La pregunta, ¿y de dónde crecen? De la papa. Ahí era donde quería llegar. Si tenemos una planta de banana, ya ha dado sus frutos, se ha cortado, esto se corta, ¿ya? Y acá ya comienzan a aparecer unas plantitas. Toda esta zona, ¿ya? Toda esta zona, que no es raíz propiamente, es una zona carnosa, ¿ya? Que esto es el rizoma, es rico en nutrientes, y por lo tanto, de acá cerca a la plantita nacen otras plantas, porque es excelente nutriente. Por eso que lo que hay que hacer es cortar unas cuantas para dejar que una u otra vayan creciendo. Eso es el rizoma, esa estructura carnosa que crece en la periferia de una planta de banana. Eso está lleno de almidón, que es el hidrato de carbono polisacárido estructural. Y ven, con eso, ya está.